aumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, y de nuevo nos acompaña nuestro hermano José, es mi tocayo José Morales, y bueno, estamos contentos de que nos estés acompañando una vez más, José. Sí, gracias. Y bueno, para hablar de un tema que nosotros estamos convencidos es muy importante, es muy importante que todos puedan comprender exactamente qué es lo que se conoce como sola escritura. También en español sería solo la Biblia. Sola escritura es una expresión en latín que significa solo la Biblia. Es un dogma de nuestros hermanos separados. Es el dogma del protestantismo, que significa básicamente, en pocas palabras, significa que la Biblia es la única autoridad infalible en cuestiones de doctrina y de moral cristianas. Entonces, esto es lo que se cree en las denominaciones protestantes, en los grupos evangélicos. Ellos van a rechazar lo que es la tradición apostólica, y también no aceptan a la iglesia, no aceptan el magisterio de la iglesia. Sí. Ellos dicen que no, que lo único que se necesita para cuestiones de doctrina y de moral es únicamente y exclusivamente la Biblia. En otras palabras, sola escritura es un rechazar de la tradición que viene de los apóstoles, y es un rechazo de la autoridad de la iglesia para enseñar a los cristianos, a todos los creyentes. Alguien una vez me dijo, ¿por qué sola? ¿Por qué sola escritura? Entonces yo respondí, porque es que antes no estaba sola, estaba acompañada. La Biblia estaba acompañada de los maestros, que eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del magisterio. El magisterio de la iglesia son los maestros, son los que enseñan, y también estaba acompañada de la tradición, pero no tradición de hombres, no tradición muerta de hombres inventadas por hombres, por cualquier persona, sino estamos hablando de una tradición que tiene su origen, tiene su raíz en Cristo mismo, después los apóstoles, y después se transmite a las siguientes generaciones de obispos o de pastores, y ellos lo transmiten a la siguiente generación y a la siguiente generación. Estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de maneras de hacer las cosas que no están escritas, que no fueron escritas en la Biblia. O sea, no todo lo que Jesús enseñó, no todo lo que Jesús instruyó, no todas las instrucciones de Jesús fueron puestas en papel. Mucho, de hecho la gran mayoría, se transmitía de palabra, de boca. El método favorito tanto de Jesús, principalmente de Jesús, de Jesús nuestro Señor, como de los apóstoles, era enseñar, era predicar verbalmente, oralmente. El segundo método favorito vino a ser la escritura. Ahora, esos escritos es lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Pero cuando se escribe el Nuevo Testamento, no significa que se desecha o se tira a la basura todo lo que se predicó por años y años y años, por décadas. Entonces, las dos cosas son parte del depósito de la fe. La Biblia, la tradición apostólica, y tenemos la autoridad de la iglesia, la autoridad de los maestros de la iglesia, el magisterio de la iglesia, para pasarnos, para enseñarnos, para catequizarnos con lo que Jesús les dejó a ellos. No cualquier persona tiene esa autoridad. Solo los que han sido autorizados por Jesús, por los apóstoles, por la iglesia. Entonces es un tripié. Tienes la Sagrada Escritura, tienes la Sagrada Tradición, y tienes al magisterio de la iglesia, tienes a los maestros de la iglesia. En un tripié, si tú quitas cualquiera de las tres patas del tripié, se va a caer.
No puedes quitar una pata porque no se sostiene, va a ser derribado. Entonces ese es el tripié, que tenemos en la iglesia: magisterio, tradición apostólica y sagrada escritura. Entonces, bueno, lo primero que podemos ver es que la enseñanza de solo la Biblia, de sola escritura, no aparece, ni siquiera aparece en las páginas de la Biblia. Sí. Entonces vamos a estar viendo que sola escritura no es bíblica, no es una doctrina que se encuentra en las páginas de la Sagrada Escritura. Vamos a estar viendo que sola escritura o solo la Biblia, este principio, este dogma, no aparece en la historia hasta que Martín Lutero aparece en el siglo XVI. De modo que tenemos que no es bíblica porque no aparece en las páginas de la Sagrada Escritura. No es histórica porque no aparece durante 15 siglos de cristianismo. Y también vamos a estar viendo finalmente que no solamente no es bíblica, no es histórica, sino que no funciona. Ya en la práctica no funciona. No tiene lógica en la realidad. Pero bueno, primero vamos a ver que no está en la Biblia. Pero ¿qué te parece si vemos el pasaje que nuestros amados hermanos separados, háganse llamar, a algunos les gusta, y aquí es donde nosotros como católicos estamos en un dilema, porque a algunos les gusta el nombre protestante, pero a algunos otros no les gusta. Entonces yo ya no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, no les gusta tampoco hermanos separados. Entonces no les gusta hermanos separados, no les gusta protestantes, algunos no les gusta ni siquiera el nombre evangélico. Estudiantes de la Biblia. No sé qué palabra utilizar. Pero bueno, porque tienes ahí el pasaje que nuestros hermanos usan para tratar de demostrar que esta idea de sola escritura supuestamente sí está en la Biblia. ¿Qué pasaje es el que tienes por ahí, José? Segunda de Timoteo 3:15. Segunda a Timoteo 3:15. ¿Y qué dice? Dice: además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú ves ahí, José, en este pasaje? Pues sí, yo cuando estaba yendo a otra iglesia que no era católica, le hacían énfasis a este versículo para usar el pretexto de que no ocupas la iglesia, no ocupas ninguna autoridad y solamente la escritura, que es la única que te puede enseñar y es la única que se encuentra toda la sabiduría. Pero fíjate que ahorita leyéndolo, si nos vamos al 14, ahí apoya lo que tú estabas diciendo de que tenemos que atenernos a la tradición apostólica, a las enseñanzas. Y si nos vamos un poquito más antes, en el versículo 14, dice: tú en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Entonces, antes de que le diga de que toda escritura es útil para enseñar, corregir, le está diciendo: atiénete, tienes que saber de quién has recibido la instrucción. Exactamente. O sea, Pablo está diciendo que la escritura es inspirada. Está hablando de la naturaleza de la escritura. Su naturaleza es divina, su origen es divino. O sea, Pablo no está hablando de que la Biblia es lo único, porque si Pablo estuviera diciendo que la Biblia es lo único, se estaría contradiciendo, porque el versículo que tú acabas de leer le está diciendo: retén la instrucción sabiendo de quién la recibiste, sabiendo el origen de esa instrucción. Pablo no está hablando de la Biblia. Pablo está hablando de una enseñanza, de una instrucción que fue transmitida oralmente, de la misma boca de ellos. Ok, no sé qué. ¿Ibas a comentar otra cosa aquí de ese pasaje? No, pues ahí prácticamente apoya lo que tú dijiste, los dos: la tradición oral, enseñada oralmente, y la tradición escrita.
a través de las Sagradas Y Escrituras. ese es un punto importante porque nuestros hermanos cuando escuchan que nosotros hablamos de tradición oral y de tradición escrita, como tienen en sus mentes una idea muy negativa sobre la palabra tradición, cuando ellos escuchan tradición casi automáticamente están pensando en tradiciones de hombres, en tradiciones que se oponen y contradicen a la palabra de Dios. Usualmente usan los versículos donde Jesús les reprocha a los fariseos que ellos, con tal de guardar sus tradiciones que los fariseos habían desarrollado, ellos estaban dispuestos a quebrantar los mandamientos de Dios. Y Jesús condena eso. Jesús condena que tradiciones de hombres estuvieran tomando lugar por encima de la palabra de Dios. Pero ellos, nuestros hermanos separados, cuando escuchan que nosotros hablamos de la tradición apostólica, ellos usan esos versículos donde Jesús ataca las tradiciones de los fariseos para decir que es exactamente lo mismo, cuando no es así. Ahora, ¿por qué decimos que es tradición oral y tradición escrita? Porque tradición significa algo que una persona le pasa a otra persona, ya sea por carta o por palabra. Y al principio, por años, por décadas, todas las comunidades cristianas, todas las iglesias cristianas, toda la instrucción, toda la catequesis, toda la predicación, toda la enseñanza no fue de manera escrita, fue de manera oral. Entonces, cuando después se pone por escrito lo que de manera oral ya se había hablado una y otra vez, se dice que eso es parte de la tradición, pero no cualquier tradición, no la tradición de los hombres, sino estamos hablando la tradición apostólica, la tradición sagrada que viene de Jesús mismo. Entonces no estamos diciendo que este libro, que la Biblia, es tradición de hombres. No, estamos hablando que esto es parte de la tradición sagrada. Esto es lo que vino de Jesús, lo que pasó a los apóstoles y así pasó a las siguientes generaciones. Sí, apoyando lo que acabas de decir, si leemos segunda de Tesalonicenses 2:15, dice: por lo tanto, hermanos, manténgase firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Entonces aquí claramente... guarden las tradiciones que les enseñamos por palabra o por carta. O por carta. Ahí es muy claro que tenemos que guardar no solamente lo que esté escrito, sino lo que no esté escrito. Exacto. Lo que enseñaron. Ahora alguien puede preguntar, pero ¿cómo sabemos qué es eso que no está escrito? Ahí es donde entra el magisterio de la iglesia. Ahí es donde entran los maestros autorizados de la iglesia, porque ellos son los que van transmitiendo, los que van enseñando lo que viene del depósito de la fe. Entonces, de hecho, este versículo que tú acabas de leer, José, no sé si tú lo sabías, en la famosa traducción Reina Valera, es una Biblia quizás la más popular en el mundo protestante. En la Reina Valera del 1960, en la revisión de 1960, no aparece, si tú buscas este versículo que acabas de leer, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, la palabra tradición no aparece. La intercambiaron por la palabra enseñanza. Algunas veces aparece como enseñanza o aparece como instrucción, pero en el griego no es ni enseñanza ni instrucción. Ahora, parte de esa tradición envuelve enseñanza, parte de esa tradición que se iba transmitiendo incluye instrucciones, pero la palabra correcta es tradición, porque es paradosis. Si tú vas al texto griego, si vas al Nuevo Testamento en griego, porque fue escrito en griego, te vas a dar cuenta que la palabra es paradosis. Ahora, si tú le preguntas a cualquier persona que conozca el griego de la Biblia, y no tiene que ser católico, puede ser protestante, puede ser ateo, porque hay ateos que son expertos en la Biblia. Tú les puedes preguntar, ¿cómo se traduce paradosis? ¿Sabes qué te van a responder? Paradosis es tradición, porque si fuera instrucción o fuera enseñanza, no tendría que ser paradosis, sería didascalos, sería didascalia. Didascalos se puede traducir al castellano como enseñanza o como instrucción, pero no paradosis. Paradosis es tradición, pero en la Reina Valera sustituyeron la palabra tradición por enseñanza o por instrucción, por obvias razones. Ahora, ¿quieres escuchar algo todavía más interesante? En la Reina Valera,
Todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece la palabra tradición, solo utilizan la palabra tradición en el sentido negativo. Si vas a los pasajes donde Jesús condena a los fariseos por sus tradiciones de hombres, ahí sí decidieron traducir paradosis como tradición. Pero en los pasajes de la Biblia donde se habla de la tradición correcta, donde se habla de la tradición que viene de Jesús, de la tradición que todos los cristianos estaban obligados a guardar y proteger, no utilizan tradición, ya utilizan enseñanza o la palabra instrucción, que es una mala traducción. Pero obviamente nosotros podemos ver ahí que los editores, los traductores de la Reina Valera 60, y digo 60 porque si tú vas a la original, a la famosa Biblia del Oso de 1569, te vas a dar cuenta que Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la traducción en el siglo XVI, que era un ex monje del monasterio de San Isidoro en Sevilla, en España. Él utiliza la palabra tradición porque él quería ser fiel al texto griego, pero en la Reina Valera 60, que es la que utilizan la mayoría de nuestros hermanos protestantes, la cambiaron y ya no dice tradición, ya dice enseñanza. Por eso nuestros hermanos, cuando leen segunda a los tesalonicenses y pasan por el capítulo 2, el verso 15, pues claro, les pasa por aquí, porque nunca van a ver la palabra tradición, pero sí está en el griego. ¿Ibas a comentar algo más? No, aquí si nos vamos un poquito más adelante, en el mismo segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, estaba leyendo, mira, dice: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ahí utiliza las tradiciones. O sea que Pablo está diciendo que él había transmitido un paquete, un conjunto de tradiciones, que obviamente no venían de Pablo, venían de los apóstoles y venían de Cristo. Y Pablo se las estaba pasando a la siguiente generación de cristianos. Esa es la tradición apostólica. Por eso se le llama tradición apostólica, o algunas veces tradición sagrada, porque su origen es divino, viene de Jesús. Que, dicho sea de paso, hablando de la palabra tradición, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de la cena del Señor, y dice: porque yo mismo les he entregado lo que así mismo recibí. La palabra ahí es paradosis. Pablo está diciendo: yo les he entregado lo que recibí. Si tú vas al griego, es la palabra paradosis, que se traduce como tradición. Viene de tradere, en el latín tradere, que significa tomar algo, usualmente del mayor al menor, de arriba hacia abajo, tomarlo y pasárselo como una batuta, como el batón, que se pasa de uno hacia el otro para que el otro continúe. Y Pablo está diciendo: miren, lo que les he enseñado de la cena del Señor es parte de la tradición. Lo que recibí, se los he transmitido. Lo que recibí, yo se los he pasado. O sea que él mismo recibió esta tradición de la que tanto él habla, ¿no? Que tristemente en la Reina Valera no se refleja, porque han quitado la palabra tradición, sustituyéndola por enseñanza o por instrucción, que realmente no solamente es incorrecto, sino que te priva de un entendimiento más claro de lo que es la enseñanza cristiana. Hay otro pasaje, si quieres ir a 1 Corintios, del capítulo 11, 1 Corintios 11 en el verso 2. 11, 2, ¿verdad? 1 Corintios 11, 2. Igual, si alguien nos está viendo y está utilizando una Reina Valera, te vas a dar cuenta que no aparece la palabra tradición, porque de nuevo la han sustituido por, no recuerdo si utilizan ahí enseñanza o instrucción, pero de nuevo, en el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra que utiliza el autor sagrado, adivínale cuál es. La palabra griega dice, es paradosis, si lo quieres leer en castellano. Dice 11.2. 11.2. Dice: les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. ¡Wow! ¿Y cuáles son las primeras palabras? Si lo puedes volver a leer. Les alabo. O sea que está diciendo Pablo: yo los alabo, yo los felicito a ustedes, ¿pero por qué?
por ¿Qué conservar las tradiciones tal como yo se les he transmitido. Wow. O sea que Pablo Sí, está sí, sí. diciendo, los felicito, les doy un abrazo, los alabo, porque ustedes han conservado fielmente las tradiciones tal y como yo se las he pasado a ustedes. Ahora, si vas a la Reina Valera, Ujú. adivina qué es lo que vas a encontrar. Enseñanza. Dice enseñanza, no dice tradición. Sí, sí, Entonces sí. eso te impide que tú como creyente protestante, como creyente evangélico, que si amas a Dios, que Claro. si amas a Jesús, que si amas la Biblia, que eres honesto, que tienes un deseo de que otros conozcan a Dios, pero eso te impide, al mismo tiempo, con toda tu honestidad y con toda tu sinceridad, te impide que al leer tu Biblia, que al leer 1 Corintios capítulo 11, verso 2, te impide que te des cuenta que ahí se te está hablando de una tradición, no la de hombres, no una tradición mundana torcida, no, de una tradición no profana, de una tradición sagrada. ¿Qué es lo contrario de sagrado? Lo profano. Esta tradición no es profana, no es humana, no es invento de hombres, no es mentira de hombres. Esta tradición es sagrada, porque tiene su origen en Jesús, en los apóstoles, después como Pablo se nombra, que dice que es el más pequeño, como un abortivo, nacido fuera de tiempo. Después él mismo recibe la tradición y Ujú. se la pasa. Ya vimos que se la pasó a los de Tesalónica, pero ahora aquí se las pasó también a los de Corinto. Corinto. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, ¿te ibas a hacer otro comentario? No, pues que incluso aunque diga enseñanza, indirectamente está diciendo que conserven las enseñanzas Y todo que es se les oral. dio. Porque Sí, no, sí. no existía todavía. De hecho, Pablo dice, los felicito porque ustedes guardan las enseñanzas, pero la pregunta es, ¿cuáles enseñanzas? Porque eso está en 1 Corintios. ¿Dónde están las otras cartas? La respuesta es, no hay otras cartas, todo era oral. Pablo, ahora, se cree que obviamente Pablo escribió algunas otras cartas que no las tenemos en el Nuevo Testamento, pero Pablo enseñaba, instruía, predicaba, catequizaba, evangelizaba, todo era de manera oral. Oral. Entonces, todo eso, cuando se escribió esto, lo demás, que estamos hablando de años de trabajo, años de predicación, años de sermones, años de catequesis, años de vida como iglesia. Cuando se escribieron las páginas del Nuevo Testamento, todo eso, esas décadas de trabajo apostólico, no se echó a la basura. Eso no desapareció. Eso se conserva en la vida, en las costumbres y en la práctica de la iglesia. Sí, y por eso es importante una iglesia. Por eso es importante tener una iglesia, porque dentro de esta iglesia Claro. existe todo esto de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que, pues, ya regresando a la iglesia católica, me di cuenta que ellos no solamente, como católicos, Ujú. nos apoyamos en la Biblia, sino también en la tradición apostólica. Ujú. Y por eso quería leer Efesios 4, Ajá. 11, donde dice la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de que alguien nos enseñe, Un magisterio. un magisterio. Maestros autorizados. Exactamente, que puedan interpretarlas correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces aquí dice, Ok. Efesios 4, 11. Ujú. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la piedad, la plenitud de Cristo. Wow. Unidad de la fe, plenitud de Cristo, Y que, madurez. lleguemos a la construcción del cuerpo de Cristo. Y habla de la unidad también, ¿no? Exactamente. O sea que todo eso no es posible sin todos estos oficios Ujú. que acabas de nombrar, que fueron primeros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ok. Entonces, todo eso necesita no solamente las Sagradas Escrituras, necesitamos esos maestros para que nos enseñen y para que podamos construir el cuerpo de Cristo, que habla de una unidad visible, una unidad en una sola fe, con un solo Señor. Entonces, Wow. es lo que me Te atrae, impactó, es lo que me atrae y me atrajo a la Iglesia Católica, que puedo confiar y puedo descansar en estos maestros,
que no solamente pueden interpretar correctamente la Sagrada Escritura, pero me pueden enseñar esas cosas que están fuera de la Biblia. Y fíjate que yo como protestante, cuando yo leía ese pasaje, pues sí como que me quedaba pensando, porque, o sea, si tratas de aplicar estos versículos, si los tratas de interpretar o de aplicar en un contexto protestante, la pregunta sería, pues, ¿dónde, o sea, a cuáles maestros se refiere? El presbiteriano va a decir que obviamente que esos maestros son los de la denominación presbiteriana, pero el bautista va a decir que no. El bautista va a rechazar esa interpretación. El bautista va a decir, no, esos maestros son los maestros de la denominación bautista. Y así cada denominación te va a decir que estos maestros autorizados son los de su propia denominación, pero no tiene sentido, porque se contradicen los unos a los otros. Y de hecho, la prueba de que ahí no está hablando del movimiento protestante es que aquí dice que cuando tú tienes a esos maestros que él instituyó, porque dice que a unos instituyó, en otras traducciones dice, él mismo instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo hasta que lleguen a la madurez, la unidad de la fe, hasta a la plenitud de Cristo. Entonces dice que él instituyó para que haya unidad de doctrina en la iglesia, pero en el movimiento protestante te pregunto, están divididos. En el movimiento protestante ¿encuentras esta unidad? No existe. No existe. Sí. Están completamente divididos. Por eso hay miles y miles de denominaciones. Y eso sucede cuando rechazas el magisterio o la autoridad para enseñar de la iglesia. Eso pasó con Martín Lutero. Martín Lutero era un buen católico. Martín Lutero tenía las tres cosas. Tenía Sagrada Escritura, tenía tradición apostólica y Martín Lutero tenía el magisterio, tenía los maestros autorizados de la iglesia. Pero él rechazó dos y se quedó con uno. Rechazó al magisterio y rechazó la tradición y se quedó con Biblia entre comillas, porque la Biblia misma apunta hacia la tradición sagrada y la Biblia misma apunta a, como acabas de leer en Efesios 4, versos del 11 en adelante, habla de un grupo de maestros que tienen el propósito de enseñar para que crezcamos, para que entendamos, para que estemos unidos y algo más. Si sigues leyendo, dice que estos maestros que se les llama el magisterio de la Iglesia Católica, ellos tienen un propósito, que es impedir que algo nos suceda a nosotros. ¿Qué dicen los siguientes versículos? En 14. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Wow. Sí, es lo que nos pasó. A ver, ¿lo puedes leer una vez más? Entonces... ¿No será que lo estás inventando? No, aquí dice. No, ahí dice. A ver, creo ¿qué dice? Creo que sí. Dice, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. O sea que tenemos un magisterio, tenemos a estos maestros autorizados en la iglesia para que no nos arrastren hacia la mentira, hacia el engaño, doctrinas raras. Sí. O sea que ese es el propósito de tener un magisterio, de tener maestros autorizados, de que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Ahí dice la palabra zarandeados, ¿verdad? Que significa como andar como una hoja que se la lleva el viento para todas partes. Y por ejemplo, si haces un experimento, si alguien nos está viendo y tú eres un hermano protestante, un hermano evangélico, yo te reto que hagas este experimento. Entra a YouTube y te vas a dar cuenta cuántas diferentes enseñanzas que se contradicen las unas a las otras, y unos que se hacen llamar israelitas hebreos y otros mesiánicos y otros, no hombre, te vas a encontrar, hay un movimiento que le llaman el movimiento de que rechazan la iglesia, enseñan que ya no debes ir a la iglesia, en tu casa, que debe ser todo en tu casa, el movimiento de casa. Sí. Rechazan, olvídate, te vas a encontrar cada viento de doctrina, cada estrategia de hombre que utiliza el error para arrastrar a las personas.
Sí, sí, sí. Y claramente, eso sucede, caemos en las garras de estos grupos cuando estamos fuera de la protección de este grupo de maestros autorizados. Y fíjate que ya viendo hacia atrás, me daba cuenta que la iglesia se adaptaba a las modas. O sea, la iglesia protestante a la que yo iba se adaptaba a la moda. A lo que la gente le gustaba, eso hacían para atraer a la gente, entretenerla. Y me doy cuenta que era un peligro, porque empezaban exactamente a zarandearse. Y agarraban una doctrina por aquí y otra doctrina por acá. Y obviamente era algo nuevo, era algo innovador. Pero ya lo empezabas a razonar y decías, bueno, hace un año me enseñaban que hablar en lenguas se necesita para dejar de pecar, y este año me están diciendo que ya no se necesita, que ahora se necesita hacer otra cosa. Entonces en eso caía, pues, en una inestabilidad y es lo que yo estaba buscando, estabilidad. ¿Y si sabes que por eso algunas personas se hacen agnósticos o ateos? Sí. Porque empiezan a ver toda esta confusión y dicen no hay verdad, no hay forma de saber la verdad, porque ven el relativismo, en lugar de la verdad absoluta, como lo presenta la Biblia y como lo tiene la iglesia. La verdad absoluta es un relativismo. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu interpretación, tú tienes tu versión de sola escritura, yo tengo mi versión de sola escritura. Tú eres presbiteriano, yo no, yo soy pentecostés, y tú dices que tú crees en sola escritura, pero tú terminas creyendo cosas diferentes a mis cosas pentecosteses. Yo también digo que creo en sola escritura, pero termino creyendo cosas diferentes a las tuyas. Yo creo que tú estás mal, pero yo creo que tú estás mal. Crees que yo estoy mal. Y tú lees la Biblia, yo leo la Biblia. ¿Tú eres honesto? Pues yo soy más honesto. ¿Tú amas a Dios? Pues yo amo más a Dios. ¿Tú eres sincero? No, tengo el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y te guía, ¿verdad? Sí. Pues yo también lo tengo. Yo también tengo el Espíritu Santo y también me guía. ¿Y cómo te atreves a decir que a ti te guía bien y a mí me guía mal? Porque el Espíritu Santo no guía al error. El Espíritu Santo no puede estar guiando a dos personas a contradecirse moral y doctrinalmente. Por ejemplo, la iglesia anglicana, que aceptan muchas cosas que son inmorales, si tú les preguntas, ¿el Espíritu Santo los está guiando a ustedes? Claro que sí. Oh, sí, el Espíritu Santo nos guía, amamos a Dios. Pero eso sucede cuando se rechaza el magisterio de la iglesia y cuando se rechaza la tradición apostólica. Por eso decimos que solo la Biblia o solo escritura no tiene sentido. No está en las páginas de la Biblia, no fue practicada por 1500 años y no funciona. En la práctica no funciona, se siguen dividiendo y se está adaptando a las modas, es lo que yo veía. Así es. Y fíjate, a lo mejor esta idea de maestros autorizados, esta idea de magisterio, tal vez puede sonar extraña para un hermano separado, pero está en la Biblia. Por ejemplo, si tú vas, aparte de este pasaje, ¿no?, que está bien claro, ¿no?, pero si vas al libro de Hechos, en el capítulo 15, en el libro de Hechos, el capítulo 15, vamos a encontrar cuando se hace el primer concilio, que ahí está concilio. ¿Sí? En los movimientos protestantes no hacen concilios, por lo mismo que están divididos. Pero en la Iglesia Católica sí hay concilios, ¿ok? Claro. En Hechos 15, en el verso donde mandan la carta después de que se acaba el concilio y que Pedro toma la decisión, algunos se confunden. Quieren decir que es Santiago quien toma la decisión, pero si tú estudias realmente el capítulo 15 de Hechos, es Pedro quien hace el argumento de que no se va a circuncidar a los nuevos cristianos, porque había una herejía. ¿Te acuerdas de los judaizantes que querían obligar a los nuevos cristianos que venían del mundo pagano, del mundo gentil, los querían circuncidar? Y Pedro en ese concilio, en el concilio de Jerusalén, él argumenta las razones por las cuales no se debe obligar a los nuevos cristianos a ser circuncidados. Pero bueno, después de que toman la decisión, se envía una carta. Se envía una carta y es interesante. No sé si estás por ahí donde dice... aquí, estamos en el 15. ¿Qué versículo es? ¿El 5? A ver, ¿qué dice el 5?
Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Ok, esa es la herejía, ¿no? Sí. Esos son los judaizantes. Ok, pero bríncate al verso 12. Sí. Bríncate por favor al verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Y dice en el 12: toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Ok, dice que guardaron silencio después de que, si lees los versículos anteriores, es Pedro el que está hablando. Porque antes de que Pedro empezara a hablar, dice que estaban discutiendo y no se ponían de acuerdo. Hasta que Pedro habla y después dice que todos guardaron silencio y después dejaron que Pablo y Bernabé empezaran a hablar. Pero hay un versículo que está tal vez un poco más adelante donde habla de cómo ellos escriben una carta. Una carta de concilio. Ok, aquí está. Ok, ¿puedes leer el 22 en adelante? Dice: entonces los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Qué más? Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro. Ahí está. Escriben la carta y dicen: nos hemos enterado que algunos, ahora dice de entre nosotros, pero ahí el sentido es algunos que andan diciendo que vienen de nosotros. Algunos, nos hemos enterado que algunos hombres les están perturbando con una enseñanza que se refería a la herejía judaizante, de que querían circuncidar a los nuevos cristianos. Nos hemos enterado que hay gente que dice que vienen de nosotros, que vienen en el nombre de nosotros con la enseñanza correcta. Y fíjate, vuelve a leer ese versículo. Dice: no tenían mandato alguno nuestro. Fíjate, entonces los apóstoles están diciendo, ellos dicen que vienen de nosotros, pero ellos no tenían mandato alguno nuestro. En otras traducciones dice, sin ser autorizados. No tenían mandato apostólico, no tenían autoridad apostólica. En otras traducciones dice, hombres sin haber sido autorizados. Entonces ahí vemos la importancia de que tu pastor, que la persona que te está transmitiendo la fe cristiana, te asegures que tiene mandato apostólico, que tiene la autorización que viene de los apóstoles, porque como dice la carta, nos hemos enterado que algunos hombres que dicen que vienen de nosotros, pero que no tienen mandato nuestro, les han empezado a enseñar diferente, los han querido obligar a ser circuncidados. ¿Y qué más dice después de ese versículo? 25. Pero ahora, reunidos en la asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto a los queridos hermanos. Wow. Por un lado dice, miren, estos señores no los enviamos nosotros, no tienen autoridad, pero ahora nosotros reunidos en la asamblea, o en otras traducciones dice en concilio, hemos tomado la decisión de escoger a ciertos hombres, ahora sí, con autoridad, ahora sí, con el mandato apostólico. Hemos escogido a ciertos hombres para que ellos les lleven a ustedes la enseñanza correcta. Y eso es lo que hace la iglesia. Ese es el magisterio de la iglesia. Si alguien quiere entender por qué es importante el magisterio y la tradición apostólica, una pregunta que debes hacerte es, ¿quién tiene el derecho y la autoridad de ser pastor? La pregunta es, ¿quién puede ser pastor? El que lea la Biblia. El que lea la Biblia y el que siente en su corazón que ya Dios ya al día siguiente va a ser pastor. La respuesta es no. Solamente aquellos que son escogidos y son autorizados y son enviados por la iglesia. No cualquier persona puede autonombrarse pastor. No cualquier persona puede empezar una iglesia. Solo los que son escogidos, los que son enviados, los que son autorizados. Ahora tú dirás, ¿pero por qué? ¿No se te hace muy autoritativo? La respuesta es, sí es autoritativo. Y gracias a Dios que es autoritativo. Porque cuando no hay autoridad, entonces cada quien hace lo que quiere.
Y zarandeados y- por cualquier viento de doctrina. Y entras a este mar donde eres zarandeado por todo viento de doctrina y terminas confundido, y algunos ya no quieren ir a la iglesia porque están confundidos y se hacen agnósticos. Y algunos, tristemente, hasta se vuelven ya no solamente agnósticos, sino ateos. ¿Qué es el agnóstico? El que sabe, no, pues sí, sí hay Dios, pero pues no sabemos la verdad, no tiene sentido, pues quién sabe, la verdad no sé. Vive en una confusión. Y Dios no quiere eso para el creyente. Dios quiere que el creyente esté en roca sólida. Y por eso tenemos maestros autorizados y tenemos una tradición, no la de hombres, sino la tradición que viene de los apóstoles. Y aquí habla de maestros autorizados. Sí. Entonces, bueno, hemos visto que sola escritura, esta idea de que porque sola escritura, ¿qué significa? Dijimos, significa solo La Biblia. la Biblia. Este asunto de Sí. que solo la Biblia no es bíblico, no fue practicado por 1500 años de historia hasta que vino el ex sacerdote Martín Lutero, y no funciona. No, y antes de la Biblia todo era oral, ¿no? Y antes de las Todo se páginas, enseñaba oralmente. exacto, antes de las páginas del Nuevo Testamento todo era oral, no por un Sí. mes, no por Sí. un año, por décadas. ¿Te imaginas? Décadas y décadas de enseñanza, de predicación, de catequesis, de evangelización, de misiones, de trabajo, de discipulado, sudor, vidas apostólicas entregadas antes de que existieran las páginas del Nuevo Testamento. ¿Tú crees que cuando se escribieron las cartas y después pasaron pasaron muchos años Sí, sí, para sí. que se recolectaran las cartas y se pusieran en un libro? ¿Tú crees que todo ese trabajo se echó a la basura? La respuesta es no. Ese es lo que llamamos el depósito de la fe, la tradición apostólica, la tradición sagrada. Y esa es una belleza, porque tú puedes estar seguro de que estás en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿eso significa que la iglesia católica es perfecta? No. ¿Significa que la iglesia católica todo lo hace bien? No. Sí. ¿Significa que no ha habido malos sacerdotes y malos obispos y aún tristemente hasta malos papas? No. No significa. La iglesia católica está constituida por hombres pecadores. Pero eso es lo hermoso, que Jesucristo prometió que ni las puertas Del infierno. del infierno podrían destruir a su iglesia. Ni un papa malo, ni los sacerdotes abusadores, ni un obispo malo, ni un hereje, ni muchos herejes. Nadie ha podido destruir a la iglesia. Martín Lutero profetizó que en poco tiempo, refiriéndose dentro de su tiempo de vida, que en poco tiempo la iglesia católica había de dejar de existir.